A leer la escritura en Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Dice la escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos cosas vienen aquí específicamente. Lo primero que nos insta la Escritura, Dios, es que presentemos nuestros cuerpos, dice, como un sacrificio vivo. Es decir, un sacrificio no como el sacrificio que se quemaba y que una vez se quemaba y ya, se quemó el sacrificio o se ofreció. No, dice, sino que tu vida, y específicamente que tu cuerpo, se presente como un sacrificio vivo, constante. Es decir, que tu vida sea un testimonio de algo que agrada a Dios todos los días. No solamente un día a la semana, no solamente un momento, sino todos los días de tu vida. Y luego dice, ¿por qué? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiere decir que para que Dios se le adora mediante un culto que es algo lógico, es algo que es entendible, no, aunque puede haber cuestiones místicas, como le podríamos llamar, no gira en torno a eso realmente el culto a Dios. Eso lo puede incluir, pero nuestro Dios presenta un culto racional, así como Él creó las leyes. En el estudio anterior veíamos cómo Dios creó todas las cosas, cómo Dios puso leyes, Dios puso reglas, Dios puso estatutos, término y principio a todas las cosas, porque es un Dios de orden. Bueno, también la manera en cómo Dios quiere que lo adoremos y que lo sirvamos también es a través de un orden, no a través de lo que yo me imagine o crea o sueñe. Por eso está la Escritura. Y luego lo que sigue, lo que nos lleva a decir, ¿cómo puedo yo cumplir el número 1? ¿Cómo puedo yo servir a Dios como un sacrificio vivo? ¿Cómo puede mi culto a Dios ser algo racional, que sea agradable, que sea lógico? Que la gente vea que yo adoro a Dios y que entienda que no soy un ser sacado de una novela fantasioso, que sueño, que veo visiones y que sirvo a Dios como yo creo. No, dice, no os conforméis a este siglo. Conformarse, la palabra conformarse en griego quiere decir tomar la forma de algo. Es como el agua. El agua, si usted la vacía en un vaso, toma la forma del vaso. Pero si esa agua usted después la vacía a una botella de refresco, toma la forma de la botella de refresco. Y si luego la pone en una pipeta de ensayo, a lo mejor que es muy larga, a lo mejor en una pipeta de este tamaño le cabe medio litro, usted vierte ahí el agua y toma la forma de la pipeta. Eso es conformarse, hacerse a la forma de algo. La Escritura nos dice, no os conforméis a este siglo. No amoldes tu mentalidad, no amoldes tu vida, tu manera de ser, a lo que te dicen que debes de hacer. No te amoldes, no te hagas como los demás simplemente porque los demás te lo dicen. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Como ya también lo hemos estudiado, el arrepentimiento comienza en la mente de la persona. Renueva tu entendimiento para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. O sea, para que puedas saber cómo realmente tienes que servir a Dios. Para que no sirvas a Dios solamente porque te digan que tienes que hacer esto. No seas como los borregos, lo que quiere decir aquí el texto más o menos. No te dejes llevar porque es que todos hacen esto. Es que todos viven así. Pues es que los jóvenes hacen estas cosas. Pues es que aún en la iglesia veo que hacen esto. Bueno, y eso es lo que dice la Biblia que hay que hacer. Pues que puedas tú comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y precisamente en este tema tenemos que aplicar todos y cada uno de estos aspectos. A eso me refería cuando decía que la Biblia no se refiere específicamente al tema del noviazgo como tal, porque de hecho es un concepto que no es ni siquiera creado por alguna cultura, no hay un origen claro con respecto a ello, es una costumbre humana más bien, pero la Biblia sí nos da principios para poder identificar qué es lo malo y qué es lo bueno de ese tipo de relaciones. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su ayuda para poder entender este estudio. Señor, pedimos tu ayuda, Señor. Pedimos que nos enseñes a través de tu palabra, Dios mío, para que podamos examinar todo lo que tiene que ver con este tema, Señor, que es tan polémico,
el cual, Señor, es algo tan normal, Dios mío, que nadie se detiene a preguntarse qué hay sobre de él, qué hablas tú, qué consecuencias tiene. Permítenos hoy comprender con sencillez, Señor, los frutos del noviazgo, Señor, según lo entendemos, y permítenos al mismo tiempo poder renovar nuestra mente para, como dice tu palabra, no conformarnos, no tomar la forma de lo que nos dicen que debemos de hacer y pensar y vivir. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Cuando hablamos del noviazgo, es algo tan común y del dominio de todas las personas que casi nadie se para a preguntarse, oye, ¿y qué es eso del noviazgo? ¿Quién lo inventó? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué consecuencias trae? ¿Quién se pregunta si es correcta o incorrecta, conveniente o peligrosa? Más bien parece que todo es cuestión de la conveniencia personal. Pues si me conviene lo tomo, si no me conviene no lo tomo. Si me conviene que mi hijo o mi hija lo vivan, pues les permito. Y si creo que no me conviene, pues no los permito. Pero realmente, ¿qué hay más a fondo de ello? Es algo tan común que los mismos niños juegan a ello desde la misma edad, a veces hasta de preescolar. Cuando los mismos padres los incitan a decirles que él es tu novio, ella es tu novia, y los niños desde pequeños crecen con la idea de que eso es algo normal, porque los mismos padres de alguna manera lo alientan, los mismos padres lo están empujando hacia los niños, que es tu novio, te vas a casar con él, etcétera. Ya en la primaria, desde edades muy tempranas, los niños comúnmente suelen practicar como un juego al comienzo las cuestiones que tienen que ver con el noviazgo, que puede ser simplemente algo de palabra, de decir que fulano de tal es mi novio, es mi novia, etcétera. Es algo tan común que realmente nadie se detiene a preguntar qué hay de todo ello. Es sinónimo además para los jóvenes, sobre todo, cuando se llega ya a cierta edad, cuando empieza la adolescencia, tener o no tener novio es un sinónimo de no estar en la onda, de no ser o ser anticuado o simplemente diferente. Y para los jóvenes y especialmente para los adolescentes, el ser diferente es algo que es muy impopular, porque si tú eres diferente te hacen a un lado. Si tú eres distinto, ya no tienes la misma popularidad que los demás, ya no pueden relacionarse contigo igual. Entonces a los jóvenes usualmente ahí tienen una gran depresión para todo ello. La Biblia nos enseña que todas las cosas, circunstancias, personas deben ser examinadas por sus frutos a fin de conocer sus bondades o sus perjuicios. Es decir, antes de que tú aceptes algo en tu vida como algo que tú vas a practicar, tienes que examinarlo para saber si es bueno o si es malo. Vamos a ver Mateo 7:16. Esto es una ley espiritual que se aplica a todas las circunstancias de la vida, todas. No hay una circunstancia que no aplique esto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Una ley muy sencilla, pero que de tan sencilla a veces pasa de noche para mucha gente. Por sus frutos vas a conocerlos. Específicamente Cristo se refiere aquí a personas, pero igual se aplica a cualquier cosa. Y nos da una metáfora muy sencilla. ¿Acaso recoges uvas de los espinos? Pues no, ¿verdad? O recoges higos de los abrojos, de las plantas secas, tú no recoges frutos, que no tienen vida, no pueden dar. Ok, así, de igual manera, todo buen árbol, toda buena cosa, toda buena persona, toda buena circunstancia da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, para examinar si el noviazgo como tal es algo bueno o malo, tenemos que examinar sus frutos. Tenemos que examinar qué produce, tenemos que examinar a qué lleva a las personas, qué produce en sus mentes, en sus corazones, en qué desemboca también, y de acuerdo a los frutos, según las palabras de Dios, podemos saber si algo es bueno o es malo. Y si se fija, ya no es de acuerdo a lo que piensan mis amigos, ya no es de acuerdo a lo que piensan mis familiares, ya no es de acuerdo a lo que pasan en la televisión o oigo en el radio, no, es de acuerdo a los frutos, es de acuerdo a lo que produce. Y eso usualmente, el fruto, siempre está a la vista de todos nosotros, todos podemos saber
Si algo es bueno o es malo, si somos críticos y nos acostumbramos a usar nuestra razón y nuestra mente para examinar las cosas. Quiero definir brevemente qué es el noviazgo, para que sepamos de qué estamos hablando. Por noviazgo me refiero a una relación entre un par de personas que deciden estar juntos por algún tiempo. Juntos es entrecomillado, porque no es juntos de vivir constantemente, aunque a veces, como veremos, también puede desembocar en ello. Pero usualmente son personas que deciden, mientras pueden verse, estar juntos, como dicen, andar con alguien, tener una compañía que no es regular, que no es constante, porque no hay un matrimonio, estar juntos por algún tiempo debido a varias circunstancias. Puede ser a que hay una atracción física entre ambos, simplemente. A veces puede ser porque a uno le gusta la forma de ser de otro, aunque no haya una atracción física. O a veces puede ser porque planean casarse también, y por eso deciden pasar tiempo juntos antes, o pueden ser las tres también. Entonces comienzan a pasar tiempo, comienzan a conocerse de manera más íntima, a platicar, a conocer sus corazones y también experimentar, como lo veremos a continuación, en la mayoría de los casos con besos, abrazos, caricias, que muchas veces terminan en una relación sexual usualmente no prevista, ¿sí? Entonces, esto es lo que es el noviazgo. Puede incluir parte de la definición. Ya comenté que no todas las relaciones de noviazgo terminan en relaciones sexuales, pero es lo más común, es lo más normal. Yo les había comentado que la edad de inicio de la vida sexual en México de los adolescentes son 16 años o 15 años. Es la edad de inicio promedio de la vida sexual de un adolescente, 15 años. Ese es el promedio. Puede haber quien después, puede haber quien mucho antes. Ese es un promedio nada más. ¿Por qué usualmente se da esto? Por el noviazgo. No hay usualmente otra razón. La principal justificación del noviazgo es poder conocerse antes de casarse. Ese es lo que usualmente quien entra en una relación de noviazgo dice, es que voy a conocer a otra persona. Esa es la principal justificación aceptada. Porque muchos jóvenes simplemente acceden a una relación de noviazgo, pues nada más porque, pues por diversión, para ver qué se siente, porque todos los demás lo hacen, porque ya me preguntaron a mí por qué yo no lo hago, porque me están cuestionando que si no me gustan las mujeres o si no me gustan los hombres. Entonces, para que sepan que a mí sí me gustan las mujeres o los hombres, por eso voy a tener noviazgo. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Pues simplemente fue una cuestión de una presión que te empujó a hacer eso. Tú ni querías, ni te interesaba, ni te importaba, pero como te están presionando, accedes a ello. Y eso precisamente se refiere a la Biblia cuando dice no te conformes, no te dejes llevar por lo que los demás te dicen. Aprende a usar tu propia mente. Es necesario comentar también que la idea de una relación de noviazgo como la que acabo de describir, de la manera que acostumbramos en las culturas occidentales, nosotros somos parte de la cultura occidental, no se ve en ninguna parte de la Biblia. No solamente porque la Biblia está escrita en un contexto cultural oriental, o sea, está orientada a otras culturas, fue donde se escribió, sino más bien por los frutos, como estaremos viendo a continuación. Esto es muy importante. Quiero dar antes algunos datos importantes con respecto al noviazgo para que veamos y nos demos una pequeña semblanza. En la encuesta nacional de la juventud que se realiza en México, con la participación de más de 100,000 jóvenes, esto es en México, estos sí son datos de México, se arrojaron las siguientes estadísticas. En el 11% de los noviazgos ocurren relaciones sexuales. Esto es en México y esto es una encuesta entre 100,000 jóvenes. En el 11% de los, o sea, uno de cada 10, más de uno de cada 10, termina con relaciones sexuales o están ocurriendo de manera constante relaciones sexuales entre los novios. En el 30% de los que no se consuman las relaciones sexuales, hay todo tipo de caricias. No llegan a consumar un acto sexual, pero sí hay todo tipo de caricias. En el 50% hay besos y abrazos, que es lo más común, como lo comentaba. El 74% de los encuestados dijeron que no había razones para ser infieles en su relación. Son datos que después van a saltar y son muy interesantes. El 25.4% confesaron que sus noviazgos los hacían poco felices. El 1.7% dijo que no eran felices en absoluto en sus noviazgos. Son jóvenes mexicanos, recuérdenlo. El 58% dijo que querían tener esa relación
o lo que los motivaba a tenerla era tener a alguien a quien amar y con quien compartir sus sentimientos. Eso los motivaba a tener un noviazgo en el 58% de los casos. La mayoría lo que están buscando es amar y ser amados. Y si usted recuerda el tema, cuando hablamos acerca del amor, veíamos precisamente eso. Es una necesidad humana. Las estadísticas de la ciencia nos lo confirman. El 25% dijo que solo querían la relación para tener con quién salir y divertirse. O sea, fíjese, si sumamos el 58 más el 25 nos da el 83%, o sea, casi todos, lo que buscan es tener alguien con quien estar acompañado. Es lo que buscan. Unos para divertirse, otros para tener alguien con quien platicar o a quien amar. Y el 60% de los varones afirmaron que una de las razones principales de tener un noviazgo es el deseo de sostener relaciones sexuales con su pareja, específicamente los varones, ¿sí? O sea, ellos dijeron que una de las principales razones por las cuales se iniciaba una relación de noviazgo era poder tener relaciones con su novia. Eso lo dicen en México, ¿sí? En otros países es peor. De entre los 100,000 había algunos que estaban casados o en unión libre con su pareja y se les preguntó por qué se casaban a tan corta edad o por qué tenían pareja, siendo que eran jóvenes que tenían menos de 20 años, ¿por qué estaban ya casados? El 5% contestó que era debido a un embarazo no planeado. 5% contestó que debido a un embarazo que no planearon, ahora tuvieron que casarse, tuvieron que vivir juntos, aunque no se casaran, en unión libre como se conoce, y eso les llevó a truncar estudios, trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas estadísticas son mayormente entre adolescentes, pero también entre los jóvenes, o sea, entre los jóvenes mayores, hablando ya de más de 20 años, también se da lo mismo. Y usualmente el joven que tiene más de 20 años ya viene de una historia de noviazgos desde antes que tuviera 20 años. Esto solamente es para fines estadísticos, pero es esencialmente lo mismo, solamente que trasladado a otra edad. Quizás un joven ya más grande pues ya puede trabajar, si estudió una carrera ya la terminó, si sabe un oficio ya lo está ejerciendo usualmente, tiene más dinero, cambian un poquito las circunstancias, pero en esencia permanecen iguales, son las mismas estadísticas, solo varían en diferentes rubros. En el caso de los adolescentes específicamente, es un tiempo donde hay muchas actividades que realizar. La adolescencia es un tiempo de preparación, de estudio, para que se pueda enfrentar la vida con éxito en el futuro. Y el noviazgo, como también veremos ahorita, es un gran consumidor de tiempo y un distractor que hace que el muchacho o la muchacha pierdan tiempo que después les será muy difícil recuperar, ¿sí? Muchos adultos hoy en día dicen, hubiera estudiado, hubiera acabado mi preparatoria, hubiera acabado mi carrera, hubiera seguido estudiando, hubiera tomado un curso, pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque algo les consumió su tiempo, en algo se les fue la vida. Y ya cuando se dan cuenta y cuando llegan a una relación en la cual a veces tienen que casarse, o como veremos, se les vuelan las hormonas y se quieren casar cuando ni siquiera entienden qué es el matrimonio, después se lamentan porque sabían que debían haberse preparado mejor para algo tan importante como era el matrimonio, obviamente. ¿Qué frutos entonces trae el noviazgo entre quienes lo practican? Voy a darte una lista y explicarte brevemente de 12 frutos. 12 frutos que son comunes, que yo me he encontrado en lo particular, en la consejería, con jóvenes, con adolescentes y aún con adultos también, que tienen relaciones de noviazgo. Y casi siempre son los mismos frutos, matizados. En algunos, unos frutos son más fuertes, en otros son de un tipo, en otros son de otra manera, pero siempre los frutos son esencialmente los mismos. Es decir, no varían mucho y vamos entonces a examinar, como dijo Cristo, todo árbol se conoce por su fruto y vamos a ver realmente qué trae el noviazgo. Y sobre todo los que son jóvenes podrán decirme, y lo han experimentado ya aún los adultos, si esto es o no es de esta forma. Lo primero que hay en una relación de noviazgo, usualmente es una inseguridad. ¿Qué quiere decir esto? Al no haber un pacto entre ambas personas, más que una cuestión de palabra, ¿verdad? Que yo le pido a alguien que sea mi novio o mi novia, y que me dice que sí, bueno, ya acordamos tú y yo algo,
Usualmente, como no hay nada firme, no hay nada claro, no hay ninguna relación específica, ¿cómo se va a dar un noviazgo? Pues es de acuerdo a lo que los demás hacen, de acuerdo a lo que los demás practican, a ver cómo es el noviazgo. Pues el noviazgo es ir a acompañar a tu novia, a tu novio de la escuela, o ir por él a su trabajo, o caminar por él en la calle, y se van normando criterios que usualmente entre los adolescentes sobre todo generan mucha inseguridad porque no saben ni cómo tienen que comportarse. O sea, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Y esto qué? ¿Cómo se hace? ¿O qué tengo que hacer? Además, la relación entre las personas es como tipo de arenas movedizas. Puedes pisar en falso en cualquier momento, no sabes qué va a pasar. Puede que lo que hoy es, mañana puede que ya no sea, porque el noviazgo así como es se puede acabar también, y esto se puede dar tanto en una cuestión como de juego, pero cuando ya son más grandes los jóvenes ya no juegan. Hay jóvenes que a veces buscan cosas más, por así llamarle, más de tiempo, más en serio, pero hay quienes no. Y como el noviazgo simplemente es una relación de que yo digo y tú dices y nosotros decimos y nos ponemos de acuerdo, usualmente los jóvenes son muy inseguros. Me he encontrado jóvenes que viven angustiados porque no saben si su novio o novia los van a dejar al siguiente día, o porque ya apareció otro joven o otra joven más atractivo que ellos y no saben si les van a robar al novio y están inseguros. Están ansiosos, están estresados. Y en lugar de estar pensando en sus estudios, en lugar de estar pensando en su trabajo, o en cosas más importantes, o en buscar a Dios, están pensando en eso. Y digo además, bueno, ¿y si se fuera qué? Pues no es tu esposo ni es tu esposa. Pero están angustiados, genera mucha inseguridad. Entonces, usualmente quienes están en una relación de noviazgo, viven en una inseguridad muy grande, porque únicamente dependen de la palabra de otra persona, a la cual además usualmente no conocen. Y después vienen los desengaños. Esto provoca, en segundo lugar, es un fruto del noviazgo, los celos. Yo hablé de los celos en el contexto matrimonial y hablaba de que eran algo lícito por cuanto había un pacto de pertenencia, de exclusividad. Les leí incluso un texto de Éxodo 20 donde decía que Dios era un Dios celoso y que Dios sí celaba a su pueblo. ¿Por qué? Porque había un pacto de compromiso en el cual se comprometieron tanto Dios como el pueblo de Israel a una fidelidad, a un servicio, como en el matrimonio. Es una metáfora. En el noviazgo, ¿cuál es el problema? Que como no hay un pacto, pero como el ser humano está creado para vivir bajo un pacto de exclusividad, entonces se empieza a querer exigir del novio o la novia lo mismo que se exigiría en un matrimonio cualquiera, la exclusividad. Entonces, si el novio o la novia empiezan a coquetear con otro, porque al final de cuentas, pues sí eres mi novio, pero pues ¿y eso qué? O sea, pues mañana cortamos y se acabó. Empieza a coquetear con otro, empieza a no respetar ciertos pactos que ellos hicieron de palabra, se empiezan a generar celos, desconfianzas injustificables, desconfianzas entre los dos. Y es que además una relación de dos personas requiere madurez y usualmente un adolescente es casi imposible que lo tenga, pues por su naturaleza, la naturaleza de sus cambios físicos, hormonales, psicológicos, muchas veces el adolescente ni siquiera sabe quién es él mismo, apenas está descubriendo su propia personalidad, está descubriendo apenas quién es él, está encontrando su papel en la sociedad y se mete a una situación de una relación con otra persona donde hay pactos y responsabilidades y compromisos. Eso es muy grave. Es como darle a un bebé de 2 años a comer carne. Pues no va a poder. O sea, se va a atragantar, se puede ahogar, porque no está preparado para eso. Requiere madurez. Entonces empieza a haber celos, escenas de celos, empieza a haber problemas, discusiones, y usted puede ver adolescentes que están enojados, y eso les afecta tremendamente. Ahorita vamos a ver a qué puede llevar eso después emocionalmente a los muchachos, por causa de su propia inmadurez. Vamos a ver Santiago 3:16, un texto donde la Biblia nos habla algo con respecto a esta obra de la carne además. Es un pecado los celos. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos, dice, y contención. ¿Qué es contención? Discusiones. Cuando hay celos siempre hay discusiones. Es que tú esto, además, si tomamos en cuenta que usualmente los jóvenes están sumamente influenciados por la televisión, por la radio, ¿qué van a ver en televisión y qué van a oír en radio, en la música?
pues que los jóvenes se engañan, que se traicionan, que se abandonan, que se desilusionan, que realmente no se aman, etcétera. Y eso empieza a generar una inseguridad otra vez, y entonces empieza a haber pleitos, contención, celos y contención. Y dice, allí hay perturbación. Perturbación se refiere a una inseguridad, insatisfacción, no hay paz, no hay tranquilidad, y toda obra perversa. Y ahorita vamos a ver más frutos de los celos más adelante, ¿sí? Entonces, además es algo tonto porque empieza a desgastar emocionalmente a una persona en una relación que no tiene ninguna razón de ser. Pero es que somos novios. Pues sí, pero ¿por qué eres novio? Pues porque los demás te dijeron que tenías que ser novio de alguien y ya. Pero realmente, ¿qué beneficio te acarrea a ti? ¿O para qué? Pues porque todos lo hacen. Porque todos me preguntan y me dicen, etcétera. Se empieza a ver celos. Celos amargos. Celos además injustificables porque el pacto del noviazgo no es defendido por la sociedad. O sea, ¿quién te defiende? ¿A quién le vas a reclamar que tu novia o tu novio te dejaron? ¿A quién le dices? ¿Con quién te quejas? ¿Quién defiende tus sentimientos? Pues nadie. Estás expuesto a que si otra persona quiere jugar con tus sentimientos, lo va a hacer. Y tú no puedes hacer nada para evitarlo. Nada. Estás a merced de la otra persona. O puedes también tú hacer lo mismo si tú quieres. El siguiente fruto, causa de los celos, es la posesividad. ¿Qué es la posesividad? Cuando alguno de los dos, o los dos, creen que son dueños de la otra persona. Es natural en una relación entre dos personas de este tipo, pero en el matrimonio. Es normal, y ya vimos que era algo totalmente que incluso Dios lo manda. Veíamos que era un principio que yo le llamaba de pertenencia mutua, donde ambos se pertenecían uno al otro porque hicieron un pacto ante Dios y ante la sociedad. Bueno, en el noviazgo, como el ser humano está creado con esa mentalidad, preparado por Dios para una relación de matrimonio, que es algo muy serio, cuando se empieza a ejercer parte de esa relación, también las personas empiezan a buscar esa posesividad. Es que tú me perteneces a mí, porque yo soy tu novio o tu novia. En el caso de un matrimonio es algo natural y normal. ¿Sí? Una posesividad hasta cierto punto es algo natural. Pero dentro de un noviazgo, nuevamente, es algo irracional. Es construir castillos en el aire. O sea, esa persona no te pertenece a ti. Es hijo de familia o es hija de familia, le pertenece a sus papás. No es tuyo ni es tuya. ¿Sí? Entonces, las personas comienzan a sentirse muy mal porque ya no pueden tener la pertenencia del otro. Porque tiene que ir a su casa, porque tiene que ir a trabajar y porque en su trabajo va a tener contacto con otras personas. Y empieza a haber celos amargos nuevamente por lo mismo. Posesividad. ¿Qué empieza a pasar entonces? Bueno, es común, y en México esto pasa muy comúnmente, que por causa de esta posesividad en el noviazgo se puede llegar incluso a la violencia, en donde uno de los dos, más usualmente la mujer, es víctima de los celos posesivos e irracionales de su pareja, que virtualmente la coloca en una especie de jaula donde no puede moverse. Y se llega incluso en casos donde el novio golpea a la novia, como si fuera su esposa. La golpea, la humilla, la corre, etcétera, y no son nada más son novios. No hay ningún pacto realmente ahí. Se checan por teléfono, se espían, se amenazan, porque creen que se pertenecen el uno al otro. ¿Y esto qué están haciendo? Están viviendo una fantasía los dos. O sea, creen que se pertenecen el uno al otro. ¿Usted se va dando cuenta cómo la mente del ser humano fue creada por Dios para el matrimonio? Los jóvenes por eso empiezan a buscar esto de manera natural, porque Dios así creó al ser humano, pero no en un noviazgo, sino dentro de un matrimonio. Empiezan a buscar esa posesividad. Sí, en el matrimonio es algo natural y es normal, pero dentro del noviazgo es hacer castillos en el aire. O sea, no hay nada. Todo lo que hay simplemente es una relación que se puede acabar en cualquier momento. Y si una persona ya está, desde antes de estar casada, es posesiva, es violenta, es agresiva, espérese usted a que lleguen al matrimonio. Y de ahí surgen las cuestiones de la violencia intrafamiliar en muchos de los casos de nuestro país. Pero comenzaron por el noviazgo muchas veces. Y lo triste es que la persona a veces, aunque se dé cuenta que el otro es posesivo o posesiva, no por eso lo dejan. Son tan inmaduros sentimentalmente que piensan, es que se posesiona tanto de mí porque es que me quiere mucho.
Por eso no me dejan dar a ningún lado sin estarme checando. O sea, no es así. No es así. Sí, eso es inmadurez emocional. Las personas no saben respetar la libertad independiente de cada uno, a pesar de que pueda haber un pacto como el matrimonio. Y ya hablamos acerca del matrimonio, que tiene que ver con la comunicación, pero no es posesión. Realmente tu vida en última instancia le pertenece a Dios. No es ni siquiera tuya, le pertenece a Dios. Pero bueno, si se está lejos de Dios, pues empieza a haber muchas irregularidades en todas las áreas de la vida. El siguiente fruto del noviazgo, que es fruto de estos dos, y va uno, es como una ficha, como una hilera de fichas de dominó. Agarras la primera y la tiras, y todas las demás empiezan a caer solitas. Luego viene la desilusión. Debido a la inversión de tiempo y dinero que se hizo en la otra persona, y que luego ya no está, o te cortó, o se va, o cambia de pareja, y que a veces implica años, metas y anhelos perdidos e invertidos en otra persona, quien se queda solo, o quien se siente abandonado, o quien se siente traicionado por su novio o por su novia, se queda con la idea de que invirtió mucho y obtuvo en ocasiones casi nada, solo dolor, aflicciones innecesarias, etc. Viene una grande desilusión. Y esta, en el caso de los adolescentes, es algo muy grave. Es muy común que un adolescente pueda caer en una depresión por una cuestión sentimental. Es bien fácil, bien sencillo, ¿sí? Porque no tiene madurez emocional el joven y se mete en una relación que requiere una madurez muy grande, en cierto sentido. Se empieza a sufrir ciertas desilusiones, cuando ni siquiera el mismo ha acabado de crecer, pues se mete un problema muy grave, que no va a encontrar solución. Si eso a usted le junta que a veces no hay comunicación con los padres, que a veces los mismos jóvenes se aconsejan entre ellos, el joven de 15 aconseja al de 16 y el de 17 aconseja al de 15, pues se crea una red de responsabilidades tremendas. Por eso existen programas de radio con muy alto rating, por cierto, que se centran en atender, escuchar y a veces intentar reconciliar a parejas de novios o de parejas despechadas, dejadas, traicionadas. Me acuerdo cuando un tiempo que estuve yendo a la ciudad de Puebla. Entonces sigo yendo, pero un tiempo estuve yéndome en autobús y siempre que venía en la noche, no sé por qué siempre ponían en la misma estación los choferes, yo creo que algo tenía que ver con su vida de ellos, y pasé un programa que se llamaba De los Adoloridos. Y ahí estaban todos hablando y no, pues es que me dejó mi novia y me cambió por el no sé quién y es que yo le dije que la amaba. Y ahí estaban hablando y se soltaban a llorar y contaban todas sus penas y amarguras. Y ya aquellos más bien estaban burlándose más bien de ellos, haciendo escarnio de ellos, diciéndoles un montón de cosas y luego le hablaban supuestamente a la novia, quién sabe si sería. Para conseguir rating la gente no tiene ética. Y según le hablaban y buscaban reconciliarlos y tenía un éxito ese programa. Digo, yo me acuerdo porque siempre que venía, los choferes siempre lo ponían. Entonces yo tenía que oírlo, ¿no? No tenía mucho para dónde hacerme. Entonces me acuerdo, pero estaba yo pensando, qué grave es la cuestión tan sentimental entre jóvenes y adolescentes, que mucha gente incluso lucra con su necesidad de ellos. Son problemas graves. Algunos jóvenes llegan hasta el suicidio por cuestiones de este tipo, porque no son atendidas adecuadamente. Entonces los escuchan, las heridas del alma, como les llaman, llevan a más de uno a la depresión, que a veces puede tornarse grave, o sea, suele tornarse más de una depresión temporal, que todos en algún momento de nuestra vida sentimos una depresión, es algo normal, pero hay una depresión que ya requiere atención médica, que ya es clínicamente detectable, y que si no se atiende puede llevar a los jóvenes incluso al suicidio. En México, la segunda causa de muerte para adolescentes de 15 a 19 años, la segunda causa de muerte es el suicidio. Y este suicidio se provoca en la mayoría de las veces por conflictos sentimentales. Segunda causa de muerte, solamente detrás del alcoholismo y de los accidentes automovilísticos. La segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años es suicidio. O sea, más jóvenes se mueren por suicidarse, por ponerse una pistola, por cortarse las venas, por tomar pastillas, por hacer cualquier tontería, que por SIDA, que por cáncer, que por robos, ¿no? Se matan solos. ¿Por qué se matan? Pues muchas veces porque entran a conflictos amorosos, sentimentales, los cuales no saben manejar,
no tienen guianza para hacerlo, porque Dios no diseñó la adolescencia para el noviazgo. Tenemos que ir entendiendo eso. El ser humano no está maduro para tener una relación de ese tipo y se meten a conflictos que después ya no saben cómo salir de ellos. Y ya piensan que el mundo se acabó. O sea, yo he platicado con adolescentes que piensan que porque el novio o la novia los traicionaron o los dejaron, ya no tienen nada por qué vivir. Y lo dicen en serio. Porque un adolescente, si algo tiene, es que usualmente el adolescente es sincero en lo que dice. No es mañoso ya como el adulto. No, el adolescente usualmente es sincero, es más limpio en sus intenciones. Y piensa que el mundo ya se acabó. No sabe cómo manejar un conflicto emocional en el cual no había pacto, en el cual no había ninguna relación realmente establecida, ni tampoco reconocida por ninguna autoridad, ni nada. Se acabó el mundo. Me voy a matar, porque no tengo nada que vivir ya. Vamos a ver Proverbios 13, verso 2. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Porque hay desilusión muchas veces. Como el ser humano fue creado para el matrimonio y no para el noviazgo, usualmente lo que la persona anhela es poder vivir junto con aquella con la cual ya ha compartido anhelos, metas, propósitos, etcétera, etcétera. Es lo que anhela en su corazón. Por eso dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Hay gente que al no poder cumplir sus anhelos de posesividad, de estar con la otra persona, o que la otra esté solamente junto con él o con ella, empieza a haber un tormento en el corazón. Empieza a ver algo que está martirizando a la persona. Es que quiero a fulano, pero no puedo estar porque sus papás no me dejan verla, o fulano de tal no se fija en mí y yo siento que lo amo mucho, pero a mí ni caso me hace. Es un tormento del corazón muy grande para la persona. La Biblia no se equivoca. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Entonces, por ello es que no puede haber realmente una situación de madurez en los noviazgos, sobre todo en los adolescentes. No pueden, no están capacitados, no están creados para eso. Si aún los adultos en sus relaciones con las personas suelen tener graves problemas. Los adultos que supuestamente ya son maduros, que supuestamente ya tienen experiencia y que ya enfrentaron cosas de la vida, que los ayudan a ser responsables, a ser un poquito más maduros, y acaban con muchos problemas entre ellos. No saben entenderse a veces. Un adolescente, ¿qué te esperas? Que llega confiado, que llega viendo la vida como algo muy precioso, y sí, la vida así es realmente, pero que no está orientado correctamente y empieza a practicar las cosas que los demás hacen, simplemente porque las hacen. Se acabó. ¿Qué pasa? Pueden acabar en circunstancias como el suicidio, ¿sí? O intentos de suicidio también. Sobre todo los jóvenes, los varones son los que usualmente tienen más éxito en suicidarse, ¿sí? Entonces muchos jóvenes mueren por cuestiones de conflictos. Y hay jóvenes que así dicen. O sea, si tú me dejas, yo me mato. Y lo cumplen además. Agarran un coche, agarran una moto, yo qué sé, y se avientan ahí a intentar matar. Pues tú luego ves por eso jóvenes o adolescentes corriendo en las noches, en las motos, en los automóviles. Están jugando con su vida. Acuérdense que una característica del adolescente es que se cree inmortal. Piensa que no se va a morir. Piensa que no se va a morir. Después se dará cuenta con tristeza, pues que no era inmortal, ¿verdad? Pero cuando se dé cuenta va a ser muy tarde. Entonces, ¿qué frutos va empezando a ver, verdad? Frutos bastante inadecuados. Siguiente, debido a esa posesividad, a los celos, debido a los anhelos que hay entre ambas personas, usualmente la intimidad del alma y a veces del cuerpo están presentes también dentro del noviazgo. Y esto es algo que Dios delimitó única y exclusivamente al matrimonio, la intimidad del cuerpo y también del alma, por cierto. Únicamente delimitada al matrimonio por la magnitud de las consecuencias que sufren quienes se involucran sexualmente con una persona fuera del vínculo matrimonial, sea antes o sea durante el matrimonio. Otra persona es algo trágico, porque además en el matrimonio se protegen los sentimientos, emociones y aún la salud de ambos. Después veremos algo acerca de las enfermedades de transmisión sexual y veremos por qué también Dios delimitó estas relaciones solamente al matrimonio. Veremos qué sabiduría hay en Dios y cómo la ciencia misma ha llegado a la misma conclusión que la Biblia. Es curioso, pero los mismos científicos médicos que estudian esto han dicho, la única forma de realmente, el único preservativo 100% efectivo para enfermedades y todo, es la abstinencia en el caso de los solteros
y la fidelidad en el caso de los casados. No hay otro preservativo que te garantice total inmunidad sexual para enfermedades. Es lo que dice la Biblia desde hace mucho tiempo, y hoy los científicos están llegando a la misma conclusión después de ver que no pueden ganar esa lucha por ningún medio posible. Además también, aunque no haya involucramiento sexual, usualmente los jóvenes o adolescentes son colocados en situaciones de tentaciones sexuales muy fuertes, al estar con otra persona, donde a veces están a solas, porque además el curso normal de lo que comienza con un beso y caricias es la relación sexual. Dios así creó al ser humano. Cuando dos personas empiezan a acariciarse, a besarse uno al otro, lo normal, lo obvio para cualquier ser humano es terminar en una relación sexual. Así nos creó Dios, entendámoslo. En el matrimonio eso es totalmente normal, y como ya hemos hablado de ello, es algo correcto, es algo que es agradable a Dios, y Dios insta incluso a las personas a deleitarse en ello. Pero cuando es fuera del matrimonio, empieza a haber una cuestión de conciencia muy grave. Es que mi cuerpo me pide que yo esté con esa persona, pero mi conciencia me dice que no está bien, porque me puedo embarazar, porque estoy muy chico, porque yo no me quiero casar, porque estoy estudiando, porque mis papás no saben, porque empieza a haber una cuestión de problemas de conciencia muy grave entre los jóvenes. O sea, el joven tiene que elegir, o cede la tentación, lo cual es lo que más usualmente ocurre, porque el joven usualmente no tiene principios morales para saber cómo pararse por algo, o elige mejor detenerse, lo cual es más difícil de hacer. Sobre todo cuando los jóvenes buscan situaciones en las cuales estar a solas, ¿sí? y estar conviviendo lejos de la vista de cualquier otra persona. Eso es incorrecto a todas luces. Entonces, como Dios sabe cómo estamos creados, como Dios sabe que los besos y las caricias van a llevar normalmente a una persona a una relación sexual, por eso la Biblia no contempla el noviazgo, como nosotros lo estamos entendiendo o como lo vemos en nuestra cultura occidental. ¿Sí? Entonces, por eso es que jóvenes se meten en tentaciones muy fuertes. ¿Para qué te metes a eso? Es como irte a meter a la boca del lobo tú solo. Por eso hay jóvenes que a veces están buscando a Dios o quieren buscar a Dios, pero se meten a cuestiones de noviazgo. Usualmente acaban cometiendo pecados muy graves o acaban manchando su conciencia, porque saben que eso no está bien. O sea, dicen, no, es que esto no está bien porque pues como que me siento mal, siento cosas en mi cuerpo. Y sobre todo en los adolescentes, que está habiendo un desarrollo hormonal, las hormonas, como le llamamos comúnmente, empiezan a alborotarse, como decimos. Empiezan a segregar sustancias, líquidos, hormonas, etcétera, que empiezan a hacer que el cuerpo no tenga control. Y un cuerpo desarrollándose, una inmadurez emocional y falta de principios emocionales es la fórmula perfecta para la fornicación. Los jóvenes acaban fornicando. Pensaban que era algo que además ni siquiera es deleitoso ni es atractivo. Muchos jóvenes que han tenido relaciones sexuales me han dicho, dicen, ni siquiera lo disfruté. Me sentí mal, estaba mal, ni siquiera supe qué hice. No disfruté nada, todo eso que veía en la televisión, que la primera vez, que muy bonito, no es cierto. No es cierto, no es así. Es lo que te pinta la televisión. Es lo que te dicen ellos, pero realmente no es lo que pasa en la realidad. Es algo muy triste. Después los jóvenes tienen severos problemas de conciencia, sobre todo las mujeres. 1 Corintios 6, 18. Vamos a leer este texto. Esto lo vamos a examinar, si Dios permite, en otro estudio, con más detenimiento, porque tiene muchas consecuencias más de la que le estoy comentando ahorita. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huid de la fornicación. La palabra huir quiere decir corre por tu vida. Sería una traducción vívida de lo que significa huir. Corre por tu vida, huye, escápate, no te dejes enganchar. Porque cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. O sea, no lo va a afectar directamente a él en su cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. Y tú vas a entender por qué cuando hablemos más a fondo de este tema. Siguiente fruto del noviazgo. Hay una sensación después de que una relación termina o aún sin haber terminado de sentirse utilizado o utilizada. Pues no hubo compensación por todo lo que se da a la otra persona. Y como no hay un pacto, pues la relación en la cual se invirtió tanto
después se queda trunca, se rompe. Esto produce heridas que a veces nunca sanan en los jóvenes, que inicialmente ven el amor como algo por lo que vale la pena entregar todo. Sobre todo los adolescentes, que son nuevos, empiezan a experimentar en su cuerpo lo que es el amor, porque hay sensaciones físicas, es el amor pasional, no es el amor bíblico, ¿sí? Y lo confunden y piensan que por ese sentimiento vale la pena entregar todas las cosas. Es algo que Dios creó y en el matrimonio así debería ser. Que una persona enamorada de otra esté dispuesto hasta dar su vida por aquel que ame, por aquella que ama. Es lo normal. Pero si lo usas con alguien que no va a ser tu esposo o tu esposa, vas a echar a perder algo que Dios creó específicamente para quien iba a ser tu esposo o tu esposa. Y eso nunca lo vuelves a recuperar. Después, cuando llega el desengaño, cuando viene el abandono, cuando viene el me cambiaron, cuando viene el se acabó la relación, porque incluso pues es que los papás de fulana decidieron irse a vivir a otro estado, ¿verdad? Y ya no puedo verla. A veces es por eso, ni siquiera porque termina y se acabó la relación. Ya, no hay nada más. A veces se dan cuenta que no existía amor, sino interés, o solo sentimientos nada más. O sea, eran puros sentimientos nada más. E incluso conveniencia a veces. En una relación de noviazgo se pueden invertir miles de horas, miles de pesos, miles de anhelos, de metas, de propósitos. Y después la gente únicamente se queda con el hubiera sido bonito haberme casado con esa persona. Es que yo sentía que sí amaba a esa persona. Pero es que no había nada fijo, nada era real, todo era algo que estaba únicamente en la mente. Entonces hay un sentimiento de sentirse utilizado. Porque además, usualmente en las relaciones de noviazgo, es muy comúnmente eso, que un joven o una joven utilicen a otro, haciéndole creer que realmente lo aman o se interesan por él, únicamente para atraer a otra persona que realmente sí les interesa. Y es algo muy cruel. Que juegan con los sentimientos de alguien para provocarle celos a otra o para llevar a otro a que haga lo que él dice, como dicen por ahí. Y eso es muy cruel. Que el joven que de por sí está inmaduro emocionalmente, no sabe después cómo tratar con todo ello. Y es algo muy común, muy común que esto sucede. Esto a su vez, como séptimo fruto, genera amargura. Genera mucha amargura porque la persona después se da cuenta que sí la utilizaron. Se da cuenta de que realmente sí jugaron con ella. O aunque no hayan jugado, no le importó todo lo que yo le decía. No le importó todo lo que yo invertí, todo lo que le di. Le abrí mi casa, lo conocieron mis papás o la conocieron mis papás. Y luego se fue porque pues decidió que ya había alguien mejor que yo. Esto genera mucha amargura en el corazón de los jóvenes. Y si usted se ha puesto a analizar, por ejemplo, la música que los jóvenes escuchan, los adolescentes y los jóvenes, la música más popular, la música que no pasa de moda y que siempre encuentra oyentes asiduos, a pesar de que sean de generaciones muy distintas, no importa si son hombres de 60 años o mujeres de 15, y les gustan las mismas músicas. ¿De qué hablan esas músicas? El tema recurrente es el amor de este mundo. Es el tema que siempre tiene éxito en la música. Porque la gente empieza a identificar lo que cuentan ahí de amarguras, de que me dejaron, me abandonaron, me engañaron, me mintieron. La gente empieza a identificar todo eso con lo que han vivido. Entonces, la persona cuando identifica lo que vive con lo que escucha, eso le atrae mucho. Le atrae. Entonces, la música, juntamente con lo que dice la letra, empieza a ser un imán para su vida, para su mente. Y es la música que más pega. Póngase a pensar, los grandes éxitos de la música, en cualquier idioma, siempre hablan del supuesto amor, del adulterio. Nunca hablan del matrimonio, Póngase a pensar eso. Nunca hablan del matrimonio. Nunca exaltan el matrimonio. Siempre exaltan el noviazgo, el adulterio, la aventura, pero jamás el matrimonio. Es antibíblico, es anticristiano todo eso. Por eso canciones que dicen me dejó, todos son iguales, maldito amor, yo no sé, canciones que la gente le gusta y que escuchan, de cualquier ritmo, no importa si son rancheras, son cumbias, son baladas, son rock, hablan de lo mismo y tienen una especial atracción para los adolescentes y para los jóvenes y para la gente que tiene amargura con respecto al amor. Sobre todo hubo personas que cantaban con una amargura tremenda que le expresaban hasta por los poros de la piel y son los que más éxito tenían. Recuerdo cantantes como Lupita D'Alessio, por ejemplo, que todo lo que cantaba era parte de lo que tuvo durante sus 5 matrimonios.
de los cuales nunca fue feliz, por cierto, ella misma lo dice, pobre mujer, pero toda la amargura que traía la expresaba a través de su música. ¿Y quiénes se identificaban con ella? Pues todas las personas amargadas igual que ella, exactamente. ¿Sí? Tengo por ahí un vecino también que siempre pone una mujer que se llama Marisela, que, híjole, es de veras un caso excepcional de amargura y de odio hacia los hombres y hacia las relaciones con otra persona. O sea, hablan con tal amargura, con tales palabras que son venenosas, y aun si una persona no tenía amargura contra un hombre o una mujer, después de escuchar esa música como que ya se van preparando, así son los hombres, así son las mujeres, como dice ahí el artista fulano, y se van vacunando. ¿Para qué? Para que cuando lleguen un día a su matrimonio, pues vivan lo que todos ven que es normal, ¿verdad? ¿Qué? La amargura. Que me dejó, que me dejaste, que te fuiste. Las novelas de la televisión que hablan de adulterios, de abandonos, donde siempre a la mujer guapa, atractiva, hermosa y comprensible, siempre desplaza a la esposa que es acartonada, que es fea, que es incomprensible, que es exigente, etcétera. Es siempre la trama de las novelas, de una u otra forma. Siempre va orientada hacia eso. Y la gente ve eso porque están llenos de amargura. Por eso la Biblia dice en Romanos 1, habla de un montón de pecados, dice, y que están reprobados no solamente quienes los hacen, sino quienes se deleitan con los que hacen tales cosas. O sea, para ante los ojos de Dios, tanto el que fabrica esas canciones y las canta como el que se deleita con ellas, son la misma cosa. ¿Qué te dice la Escritura en ese texto? El corazón de los dos es exactamente igual. La misma amargura que tiene uno la tiene el otro, nada más que este tiene más oportunidad porque es artista y este lo expresa ante miles de personas. Y este nada más en su casa, en sus gritos, en su forma de ser, expresa su amargura porque lo abandonaron por el noviazgo, etcétera. Entonces hay una amargura muy grande. La amargura después, como siguiente fruto, da lugar a la malicia. ¿Qué es la malicia? La malicia es cuando piensas mal de los demás sin tener evidencias. También esto es bien común en las relaciones de noviazgo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona en una relación de noviazgo o en varias es traicionada o defraudada en su relación sentimental, lo que usualmente hace es generalizar lo que le pasó a todo el género que se lo hizo. Todos los hombres son iguales. ¿Ha escuchado esa frase? ¿O todas las mujeres son iguales? ¿Quién usualmente dice esas cosas? Es una persona amargada. ¿Sí? ¿Qué pasó con esa persona? Un hombre o una mujer lo engañaron, lo defraudaron, lo traicionaron, le mintieron, jugaron con sus sentimientos, etcétera. Y se generaliza, eso llega a la malicia porque pues para saber que todos son iguales ocuparías conocer a todo el mundo y saber que realmente todos son iguales. Pero no, tú sabes que eso no es así. Pero la amargura genera malicia. Lea Efesios 4:31 en su casa para que vean cómo van creciendo esos frutos, esos pecados del corazón. ¿Y qué pasa entonces cuando alguien de verdad quiere invertir en ese hombre o en esa mujer su vida? Porque realmente ama con sinceridad a ese hombre o a esa mujer. Y de veras van con un corazón sincero, de veras aman a esa persona. Usualmente se va a topar con la incredulidad de quien ya sufrió uno o varios desengaños. Y en muchas ocasiones, a modo de venganza, él o la que sufrió la mala experiencia amorosa en su noviazgo, la va a repetir pero con papeles invertidos con la otra persona. Y eso se vuelve una cadena. Es que yo quise amar a esa persona y fui sincero y le abrí mi corazón y luego me engañó. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Si yo nunca le mostré nada malo. Amargura. Y luego, ¿qué hace la persona amargada otra vez? Pues vuelve a repetir lo mismo, pero ahora al contrario, yo lo voy a hacer. Muchos casos de estos he visto entre los muchachos y esto genera una grande desconfianza en la relación sentimental. Por eso se dice por ahí que solamente los tontos se enamoran. Son frases que surgen por ahí, pero que tienen un profundo significado emocional. Solo los tontos se enamoran. ¿Qué quiere decir la persona con esa frase? Que solamente alguien es tan tonto para cederle a un hombre o a una mujer toda su confianza, todo su tiempo, toda su sinceridad, porque lo van a acabar traicionando. Es lo que quiere decir. Solo los tontos se enamoran. Más frases. Ninguna mujer vale tanto para que le des todo. Ningún hombre es tan valioso como para que le des tu libertad. Frases de amargura. Cuando en el matrimonio es lo que Dios promueve dentro del matrimonio.
la pertenencia mutua. Pero ¿qué pasa? El noviazgo, podríamos decir de alguna manera, vacuna a las personas para que nunca puedan amar realmente en su matrimonio. Sí, porque si después de haber sufrido 4 desengaños y ya me caso porque ya me llegó la hora, porque ya tengo cierta edad y ahora me tengo ya que casar, porque ya se me va a ir el tren, como dicen por ahí, y me caso. ¿Y por qué me casé? Pues no porque amara a ese hombre, porque me amara a mí, porque ya es la hora de casarme. Pero realmente nunca le voy a dar toda mi confianza, porque quién sabe cómo sea. Porque así igual también 2 ya me dijeron que me amaban y luego me engañaron. Porque así igual pasó también con fulano de tal, y también era muy amoroso y muy caballeroso, era una mujer muy, yo qué sé, de cualquier forma, y luego me engañó. ¿Qué me espero de este hombre o de esta mujer? ¿Quién sabe? No sé, mejor guardo mis reservas. No puedo entregarme el todo por el todo, porque solo los tontos se enamoran. Malicia es un pecado, y la gente vive por eso bien amargada que está. Y según tienen sus relaciones y parecen que están felices, parece como que disfrutan mucho su noviazgo, no es cierto. Son relaciones muy tormentosas, son relaciones destructivas. El siguiente fruto es lo que acabo de comentar, se convierte en un veneno para el matrimonio futuro. Si alguien llega a proponer matrimonio a la persona defraudada y la persona que propone matrimonio es sincera, no va a recibir los sentimientos de alguien limpio que le va a corresponder igual que él lo va a hacer cuando realmente lo quiere hacer bien. Habrá de por medio muchos sentimientos encontrados y la inseguridad de volver a ser lastimados por otra persona. Como es una canción muy famosa que en México tuvo muchos adeptos, no me vuelvo a enamorar. ¿Se acuerda de eso? ¿Por qué? Porque me traicionaron. Venga, entonces ya no me vuelvo a enamorar nunca. Voy a fingir que me enamoro. Voy a estar contigo y voy a ver tú por dónde pisas. Es pura amargura trazada en música, pura amargura trazada en novelas, pura amargura, ajenjo del corazón, trazado a través de muchas circunstancias en la vida. Por algo dice la Biblia en Apocalipsis, que en el final de los tiempos una estrella que se llamaba Ajenjo iba a caer e iba a contaminar a la 1/3 parte de la población del mundo, dice. ¿Y qué es ajenjo? Es amargura. Lo que decía Dios es que en los últimos tiempos mucha gente iba a vivir sumamente amargada. Y una razón de la amargura de mucha gente son las situaciones sentimentales y amorosas. Eso yo lo veo con las personas, cuando me lo platican a mí, y veo realmente Dios no se equivoca. Dios siempre tiene la razón y tarde o temprano acabamos entendiendo Dios es sumamente sabio cuando Él nos pide cosas. ¿Ok? Entonces, cuando esto sucede, esto predispone la relación matrimonial a un fracaso más o menos predecible. Pues sí, la persona no quiere amar, no quiere entregarse, no quiere dar, no quiere sacrificar su vida, no quiere invertir porque está arriesgándose, ¿qué tal si me dejan? Porque pues también se puede divorciar de mí. Sí, puede decir que me ama y luego se va con otra persona. ¿Y qué? ¿Y qué hago? Aún en el matrimonio. ¿Pero por qué se piensa así? Pues porque ya vivieron no sé cuántos desengaños antes. Supuestamente en México el promedio para que una persona se case, dicen las estadísticas que debe tener primero 5 parejas antes de poderse casar, es un promedio. Hay quien tiene 15, hay quien tiene solamente 2 o 1 quizás. Un promedio es 5. Entonces, después de haber pasado por 5 relaciones de noviazgo, de las cuales hubo desengaños, problemas, dificultades, chismes, pleitos, traiciones, ¿qué pasa cuando llega el matrimonio de la persona? Ya no va con un corazón limpio, ya no va en blanco para invertir, para dar, para amar, no, ya va con temor, ya va así cuidando, pisando, viendo cada paso y palpando con el pie, a ver si no es arena movediza ahí, con temor. Ya la gente no puede amar, realmente, no puede, porque está predispuesta. Siguiente fruto del noviazgo, distracción de los deberes cotidianos. Muchos adolescentes y aún adultos descuidan de manera grave sus responsabilidades sociales a causa de una relación sentimental que muchas veces no va a dar nada. Muchos adolescentes dejan carreras inconclusas, hijos regados, trabajos perdidos, estudios inconclusos, oportunidades de trabajo echadas a la basura y entran a vidas desesperadas por causa de algo que parecía ser tan tierno, romántico y emocionante, pero que después terminó en un rotundo fracaso.
Pregúntale a una madre adolescente soltera qué tan emocionante fue su noviazgo y qué tan emocionante es ahora. Pregúntale qué emocionante tiene de lavar los pañales, o de estar con un niño y no poder estudiar, o tener que irte a trabajar y no poder ver ni siquiera a tu hijo, que a lo mejor muchas veces ni siquiera lo quieren, porque son niñas apenas criando niños. Pregúntale lo emocionante que es. Todas te van a decir, no valió la pena. Y me lo han dicho y siempre me dicen lo mismo. Me arrepiento de haberlo hecho. Si alguien me hubiera advertido a tiempo, no lo hubiera hecho, pero nadie me dijo nada. Nadie me advirtió. Y como todos lo hacían, y como todos vivían así, y como todos me presionaban y me preguntaban que por qué yo no tenía novio, que por qué no tenía novia, que si era homosexual, o que, pues entonces yo tuve, para demostrar mi virilidad, tuve que tener novio o novia. Pero luego todo esto se dio tan rápido que acabé en esto. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ni siquiera saben qué van a hacer. A veces ni siquiera acaban de desarrollarse mentalmente y tienen ya la tremenda responsabilidad de criar un hijo, lo cual va a agravar el resto de sus vidas. Qué triste es. Deberes cotidianos. Pregúntale a un joven que por perder la oportunidad de estudiar ahora tiene que sobarse el lomo para ganarse unos cuantos pesos, cuando a lo mejor sus padres le podían haber dado una carrera, le podían haber dado un oficio bien aprendido, le podían haber dado cursos de ciertas cosas importantes, pero que las desperdició, porque en lugar de irse a la escuela se iba de pinta con el novio o la novia, porque estaba muy enamorado. Y es que el amor, según dicen las películas de Hollywood, el amor es la fuerza más grande del universo. Y cuando alguien está enamorado, nadie se puede interponer delante de él. El amor todo lo vence. Sí, el amor de Dios sí, pero el del mundo trae pura destrucción. ¿Y realidad? Fantasía. Y el joven que después no estudió porque amaba tanto a la joven que dejó la carrera, y después la joven se va con otro porque le gustó más. ¿Qué pasa con ese muchacho? Se queda bien amargado, bien resentido contra las mujeres. Las mujeres todas son iguales, son convenencieras y nomás buscan sacar el dinero y pura amargura. Sí, pues es lo que te pasó a ti. ¿Por qué? Pues porque solo los tontos se enamoran, ¿verdad? Y se van ligando las frases. Es que fui un tonto, es que esto, es que lo otro. Qué terrible es. Son los frutos del noviazgo. Estamos examinándonos a la luz de la Biblia. Hay jóvenes que pierden oportunidades muy buenas de estudiar, de trabajos incluso, porque las empresas usualmente buscan jóvenes. Y el joven que ahora pierde una oportunidad de trabajo por un novio, por una novia, después ya no la va a poder recuperar. Va a ser difícil. Otro va a llegar en su lugar. Siguiente fruto, problemas familiares. Es tal la manera en que dos adolescentes pueden clavarse, como se le llama, en un noviazgo, que pueden llegar hasta tener problemas graves con su familia. Es muy común que por este punto anterior de distraer sus deberes cotidianos, la familia tenga severos problemas con el muchacho o la muchacha, que están fallando en la escuela, jóvenes que a veces eran brillantes académicamente, que eran prometedores, después tiran los estudios por la borda. Y los padres obviamente se enojan y preguntan al joven o a la joven, ¿por qué estás descuidando tu escuela por esta relación? Así dicen, bueno, pues ten tu relación, pero no descuides tu escuela. Atiéndela bien, aprende, estudia. Y los padres, ¿verdad? Empiezan a dar palabras a veces de sabiduría, porque aunque los padres no sean cristianos, escúchalo joven, aunque tus padres no sean cristianos, te aman y las palabras que te dicen son llenas de sabiduría, aunque tú no lo entiendas así. Y el padre, aunque no conozca a Dios, te puede dar consejos muy sabios. Y si tú no le haces caso, allá tú, después te vas a dar cuenta que fuiste muy insensato en hacer lo que tú querías. Los jóvenes llegan hasta abandonar sus casas, estudios o familia por una relación que después se transforma en una tormenta constante cuando el romanticismo termina y las responsabilidades caen con todo su peso sobre la vida de su adolescencia inmadura. No, pues me voy de la casa. Si no me dejan ver a fulano, yo me voy de la casa. Espérate, no es para tanto. No es tu esposo ni es tu esposa. No, pero es que yo lo amo tanto que yo soy capaz de dejarlos a ustedes. Inmadurez emocional. No sabe lo que está diciendo la persona. Me voy, para que vean que yo sí amo, yo me voy. Y ya, y cuando se van ahí a querer rentar un cuarto, se van de arrimados ahí a la casa del suegro, del primo, del tío, y hay que tener dinero para comer, ¿verdad? Entonces empieza a dar cuenta el muchacho que la leche cuesta dinero y que el boiler no se calienta solo, sino que ocupa gas.
Y se da cuenta que la ropa no se lava sola, sino que hay que comprarla, hay que lavarla y cuidarla y que hay que sacar dinero de algún lado. Y después lo que parecía tan romántico y parecía tan tierno y tan lleno de amor y de algo tan prometedor se vuelve en un pequeño infierno. ¿Qué pasa usualmente con esos muchachos? Pues acaban botando a las muchachas. Y se regresan a casa de sus papás. No, papá, perdóname, es que no entendía. Y ya después que se fueron 3 meses allá a fornicar, a embarazar a una joven, porque creían que ya podían tomar sus decisiones propias. Qué triste es. Pero el supuesto amor del mundo provoca esto y muchas cosas más. Problemas familiares muy graves. También es común que por no conocer al novio o novia haya problemas entre familia, ¿verdad? Donde a veces los padres no aprueban el novio o la novia por muchas circunstancias. Y a veces los padres pueden ver un poquito más allá por su experiencia. El papá o la mamá tiene un ojo que puede ver más allá de la apariencia del joven amoroso, del joven caballeroso o de la muchacha atractiva y dulce y tierna, y pueden ver más allá. ¿Y qué pasa? Muchos jóvenes dejan de honrar a sus padres por una relación mal entendida. Pues si de veras amas a Dios, pues vas a honrar a tus padres. Muy sencillo, ¿verdad? Y si honras a tus padres y honras a Dios, Dios se va a encargar de que a ti llegue la persona adecuada si algún día planeas casarte. Y no va a ser por este medio, te lo aseguro, para empezar. Y como último fruto, las personas viven fuera de la realidad. Pues un matrimonio es inviable, o sea, 2 muchachitos que ni tienen dinero, que son inmaduros, no tienen medios para sustentar un matrimonio, no tienen una casa donde irse, no tienen un trabajo de donde sustentarse, no tienen madurez para tratarse ni siquiera uno al otro. Porque una cosa, querido joven, es que tú veas a tu novia 2 horas al día o 4 horas al día, y otra cosa es que vivas con ella en una casa y duermas con la persona, y te bañes, tengas que comer y convivir y compartir hábitos y culturas, eso es algo muy diferente. El amor romántico es muy distinto. Y los jóvenes se van con la idea del amor romántico siempre. No, es que donde hay amor, todo se vence. Es que el amor rompe todas las dificultades. Puras frases de idealistas románticos tontos y necios. Porque eso no tiene ninguna razón de ser. Entonces, ¿por qué te divorcias a los 3 años? Si el amor todo lo podía y lo sufría. Es que se acabó el amor. Pues por fin. Entonces, ¿es la fuerza más grande del universo o no es nada? Porque si es la más grande del universo, entonces nunca debe de acabarse. Debe permanecer porque llegó a tu vida el amor. Puros idealistas románticos tontos, es la realidad. ¿Y eso dónde viene? En las revistas de adolescentes, no sé, de notitas musicales, yo no sé ahorita qué revistas hay, esa era la que había cuando yo era adolescente, de 15 a 20 y no sé, ese tipo de notas, TV y novelas y pura basura con fotos, todo lo que es. Y llenan a los jóvenes de pura información incorrecta que los malinformas emocional y psicológicamente. No, es que ahí decía, es que el artista fulano, es que yo leí en la revista fulana que para que mi noviazgo sea duradero y sea fiel. Ahí tienes a 2 niñas de 14 años que no saben ni siquiera hacer de comer y ya están pensando en que su noviazgo va a ser fiel y va a ser duradero y que si van a casarse. Están haciendo castillos en el aire. Se ilusionan en cosas que nunca van a darse realmente. No tienen madurez para eso. No es el tiempo para ello. La Biblia dice que todo es hermoso en su tiempo. Y el matrimonio es muy hermoso cuando se da en su momento, con la persona adecuada y en tu momento adecuado. Pero cuando las cosas pasan fuera de tiempo, podemos aplicar el texto invertido. Todo es terrible fuera de su tiempo. Y así el que se casa cuando no debería casarse, o se casa por motivos que no deberían llevarlo a casarse, va a sufrir consecuencias muy graves. Dios es muy sabio. Todo tiene su tiempo y todo tiene su momento de ser en la vida. Hay tiempo para reír, dice la Biblia, hay tiempo para llorar, hay tiempo para alegrarse, hay tiempo para cantar, tiempo para guardar silencio. Y la virtud o la sabiduría que Dios te quiere dar, joven, es para que sepas ubicar tu tiempo. ¿Cuál es tu momento? Pero de antemano te digo que si eres un adolescente de 15, 16, 17 años, deja la idea del matrimonio lejos de tu cabeza. No te distraigas porque no vale la pena. Invierte tu tiempo, estudia, si trabajas, trabaja. No estés pensando en eso. Te va a robar mucho de tu tiempo y vas a perder una parte hermosa de tu vida en la cual había mucha fuerza y vitalidad para alcanzar grandes proyectos. El matrimonio tiene un tiempo, pero será después. Tienes que aprender muchas cosas antes de poder llevar una relación matrimonial sólida, empezando por conocer a Dios.
en primer lugar. También puede ser motivo vivir fuera de la realidad, llevar un noviazgo a escondidas, donde hay un toque de emoción, porque es algo escondido, pero al mismo tiempo se pisa sobre terrenos peligrosos. Pues cuando una persona lleva un noviazgo oculto, usualmente no puede preguntar a sus padres qué hacer cuando hay un problema grave, qué hacer cuando hay sentimientos difíciles. No puede preguntar, porque sabe que está ocultando algo muy grave en su vida. Y la última desventaja, no es ya un fruto, pero es una desventaja. La Biblia no menciona el noviazgo como una opción para llegar a un matrimonio. Obviamente, Dios no pensó, esto sí fue obra del hombre el noviazgo. Los hombres inventaron el noviazgo, como lo conocemos. Dios creó el matrimonio. Dicho de otra manera, Dios no contempla en sus planes para quienes planean casarse, y recordemos que Él es el diseñador del matrimonio y la familia, y sabe qué es lo que se necesita y qué cosas deben evitarse para que tu matrimonio sea exitoso después. Entonces, si haces caso al consejo de Dios, qué bien. Y si haces mal, como dice un texto, el que desecha el consejo morirá, que desprecia la reprensión morirá, dice la Escritura. Vas a después tú a darte cuenta por qué Dios decía esto de todo ello. De acuerdo entonces a los frutos del noviazgo, podemos decir que está totalmente reprobado. Que puede haber noviazgos que se vean bonitos, que se vean exitosos. Bueno, eso es lo que tú ves por fuera. Tú no sabes lo que pasa adentro, ni las consecuencias que hay después de todo ello. Vamos a ver Jeremías 10:3, un par de textos más. Porque las costumbres de los pueblos, dice este texto, son vanidad. Y el noviazgo es una costumbre occidental. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Las costumbres de los hombres sin Dios son huecas, son sin sentido, no acarrean buenos frutos. Y debes aprender a diferenciarlas para que no caigas en ellas. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Es que aquí acostumbramos que así es. Pues sí, está muy bien. Es que en mi familia tenemos la costumbre de que así son los noviazgos, y son de 5 años y tenemos al novio a la casa. Bueno, pues identifica si es una costumbre familiar y es algo que la Biblia aprueba o no. De antemano, si no tienes principios bíblicos en tu vida, pues vas a ser un pequeño barco en alta mar que va a ser azotado por todas las corrientes que vengan. Por lo que te diga el tío, por lo que te aconseje tu amiga, por lo que te diga el maestro, por lo que oigas en la televisión. No vas a saber a quién hacerle caso. Va a ser una mezcla de todo. Y 1 Corintios 15:33 por último. No erréis, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra conversaciones, en griego, homilía, también se traduce como compañías o relaciones. Lo que te dice el texto es, no te equivoques. Las malas compañías, las malas relaciones, entablar una relación con una persona que no te conviene, va a corromper si es que tienes buenas costumbres. Y si no tienes costumbres malas o buenas, o son neutrales, te las van a enseñar, te las van a dictar entonces. Te van a formar. Por eso dice, no erréis. Las malas compañías pueden corromper tus buenas costumbres. Por eso para los padres, no solamente basta con decir no, hay que instruir también al respecto. Porque tus principios morales no se transmitirán a tus hijos a menos que sepas cómo validarlos de una manera racional en sus mentes. Explicarles, ahorita estamos viendo por qué el noviazgo no es bueno. Yo podría aquí pararme y decir, todos los que tengan noviazgo están en pecado y se acabó. ¿Y cómo se iban a quedar? Bueno, pero ¿por qué? Pues porque el Papa dijo que era pecado, ¿no? Como hace así el Papa con sus dogmas. Pues es que es pecado, ¿no? Que esto es, no, yo te estoy explicando por qué no está bien. Ahora, ¿tú quieres llevar un noviazgo? Pues adelante, llévalo. Pero ya no puedes decir que no estabas advertido de lo que iba a empezar a venir después en esa relación. Si quieres buscar a Dios, te va a ser muy útil también para que sepas que cuando hay una gran presión social detrás de ti hacia el noviazgo, tengas tú argumentos como joven para decir por qué tú no te involucras en una relación de noviazgo. Y entiendas en tu mente que es algo que es correcto, que es racional, que no es algo místico que porque el pastor dijo, ya está mal. Pues yo no soy Dios. La Biblia es la que debiera marcar tu vida y tu conducta, no yo. Yo nomás te explico
y hago mi mejor esfuerzo y estudio y hago lo que está a mi alcance para intentar entender lo que la Biblia dice. Y aparte aplicado a la experiencia y los principios bíblicos. Tú tomas tu decisión finalmente. Esa es tu última decisión. Entonces, lo triste es que muchos jóvenes que no tienen principios claros ceden a algo que saben que es peligroso para su vida o hasta están convencidos de que es destructivo, pero simplemente ceden porque no tienen argumentos para decir por qué no lo quieren hacer. Pues no, pero ¿por qué no tienes novia? Pues ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Pues ¿por qué no? Pues eso no es ninguna respuesta, ¿no? Tienes que aprender a dar una respuesta correcta. Pues ¿por qué no? Yo quiero estudiar. Ahorita no es mi tiempo, yo quiero prepararme. Eso te distrae, toma mucho tiempo. Además yo veo cómo están los que tienen novios. Andan todos ahí afanados, inseguros, preocupados. Y ni siquiera saben esa persona qué va a hacer de él o de ella. Se me hace muy tonto, en esencia, el tener una relación de la cual no sabes qué va a venir e invertir ahí tu tiempo, tu vida, tu dinero. Pues no, por eso no, simplemente. No tengo tiempo para eso, aunque te atraiga, ¿no? Quizás, pero saber dar una respuesta para todo ello. Concluyo diciendo que según Mateo 7, 16 y 17, examinando los frutos que el noviazgo trae a las vidas de quienes lo practican, el árbol es malo. Si usted cree que lo contrario es así, le invitaría a que me diera sus experiencias. Pero he escuchado yo a muchos jóvenes, a muchos adultos, y todos siempre han coincidido en lo mismo. No he encontrado yo un solo noviazgo en el cual haya habido frutos buenos al 100%. Ni uno solo. Por algo Dios no lo contempla en la Escritura. ¿Qué contempla Dios entonces? ¿Cómo una persona puede llegar a casarse? Después lo estaremos viendo y también hablando con respecto a ello. Pero definitivamente sí te puedo decir, el noviazgo no es una opción si tú quieres buscar a Dios sobre todo. Si tú quieres hacer las cosas bien, si quieres que tu matrimonio sea fundado sobre la roca que es Cristo, para que cuando vengan los vientos, las mareas, las inundaciones, no se caiga y no se destruya. Tienes que fundar tu vida y tienes que fundar tus relaciones bajo los principios de las Escrituras. De otra manera, te expones a esto y muchas cosas más que aquí no he mencionado, pero que también acontecen. Pero esto es la generalidad. Esto es lo que sucede en casi todos los noviazgos. Casi siempre son así. Cuando quieren algo serio, por lo menos. Cuando quieren algo serio. Cuando son de juego, pues es un juego, simplemente. Aunque también esto es un juego, pero además que es muy peligroso, porque se juega con sentimientos, se juega con emociones, se juega con cuestiones sexuales, las cuales son muy delicadas, y el que juega con fuego siempre acaba quemado y marcado para el resto de su vida. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Por eso quisimos hoy también invitar a los adolescentes, a los jóvenes, y vamos a hablar todavía algunos temas más. Una causa más podríamos comentar también de que los matrimonios fracasen en la actualidad es precisamente esta: la cantidad de noviazgos previos que prejuiciaron o que predispusieron a hombres y a mujeres a no amar de una manera completa. Que hay grandes heridas en el alma. Las personas no tienen libertad para amarse, para respetarse. Dios no creó el noviazgo. Dios creó la familia, el matrimonio también, y lo hemos aquí estudiado en amplitud. Pero el noviazgo es obra de los hombres. Esta es la aportación de los seres humanos a la familia. Y como toda aportación del hombre a los principios de la Escritura, ha probado ser desastrosa. Y no lo digo yo. Y además creo que no hablo de un tema desconocido. Yo creo que casi todos los presentes saben de relaciones similares, las cuales han acabado en cosas muy tristes o simplemente no acaban en nada. Y luego sí traen consecuencias muy terribles cuando llegue el momento de casarse algún día. Hay una gran presión sobre ti que eres adolescente o que eres joven, que quieres buscar a Dios quizás, y aunque no lo quieras buscar, hay una gran presión sobre tus espaldas. Es una presión que es social, que puede abarcar desde tus amistades, compañeros de escuela, tu misma familia. A veces, si tú eres un joven que está buscando a Dios por tu cuenta, hasta tus mismos padres te pueden presionar a lo mismo. Es una presión muy fuerte.
que la Escritura nos manda es: no te conformes a este siglo, no tomes la forma, no hagas lo que los demás hacen nada más porque lo hacen. Pregúntate, cuestiona, indaga, investiga. No seas uno más del montón que simplemente hace lo que las masas hacen. Acércate a Dios. Si anhelas a alguien a quien amar y quien te ame, acércate a Dios. Ya llegará el momento para el matrimonio si eres muy joven. Y si maduras mental, emocionalmente, si tomas principios claros para tu vida, para lo que después será tu familia, tu matrimonio va a ser algo hermoso, una experiencia preciosa, si es guiada y regida bajo los principios de la Escritura. Pero es algo muy serio, muy sagrado, y no se puede jugar al matrimonio en el noviazgo. Eso sería el noviazgo, es como jugar al matrimonio. Hacemos como que estamos juntos, hacemos como que nos amamos, como que tú eres mío y yo soy tuyo. No se puede jugar a eso, es un juego muy peligroso. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti, pues mi deseo es adorarte a ti. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti, pues mi deseo es adorarte a ti. Si tú eres padre de familia, tienes hijos que puedan acceder a esto por su edad, eres responsable también de instruirlos, de hablar con ellos, de que ellos no se vean orillados a buscar afuera algo que no están encontrando adentro. Muchos jóvenes, ¿sabes? Muchos jóvenes, cuando buscan un noviazgo, es porque buscan algo que en sus casas no están obteniendo. Amor, comprensión, un oído que los escuche, alguien maduro que los aconseje, que los guíe, que los reprenda, que los atienda. Y es cierto que el joven finalmente toma su decisión, pero recuerda que el adolescente, y tú que eres adolescente, eres todavía un niño que está dejando de ser niño apenas. Está madurando hacia una juventud, pero todavía no eres un joven ni eres un adulto, eres un muchacho. Y como tal ocupas la dirección de tus padres. Si honras a tus padres, honrarás a Dios, y Dios podrá guiar tu vida y te podrá enseñar muchas cosas. Por eso dice un texto:
Aún el muchacho es conocido si su conducta fuera limpia y recta. Y Dios no quiere que tu vida sea destruida. Dios no quiere que tú, siendo joven, eches a perder algo tan valioso como es tu virginidad, como es los sentimientos en tu corazón, que Dios los valora mucho y los aprecia. Pero hay personas que no los van a apreciar. Por eso Él te pide que te mantengas, que te guardes. Si Dios te guía, Él te llevará por buen camino, créemelo. Dios te ama más que cualquier persona en este mundo. Es más, Dios te ama más que tú a ti mismo. Te damos muchas gracias, Señor. Tu palabra nos deja ver principios que debemos de aplicar, Señor, en medio de un mundo que está lleno de oscuridad y tinieblas, donde estamos viendo por todos lados una mortandad, Señor, tremenda, terrible, en jóvenes, en adolescentes, en adultos, Señor, que están llevando sus vidas a situaciones muy tristes, Señor, porque no están tomando con seriedad los mandamientos de tu palabra. Que tu palabra pueda ser antorcha para padres, para hijos, Dios mío, y que pueda orientar al respecto de este tema, que es tan polémico, pero al mismo tiempo, Señor, también ha traído mucha destrucción en la vida de muchos adolescentes y jóvenes que se han visto envueltos en circunstancias para las cuales no estaban preparados a afrontar, para las cuales no tenían principios, Señor, que interponer para tomar decisiones. Y algunos han visto sus vidas truncadas y otros más han empezado a vivir vidas, Señor, que tú no planeaste ni deseaste que fueran así para ellos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.